Listo, amados, amadas, estamos. Hoy quiero hablarles del Espíritu Santo de Dios. Así que pues déjenme abrir la palabra del Eterno. Estamos prontos a celebrar las fiestas de Yom Teruah y de ahí viene Sukkot. ¿Sí? Yom Teruah, que son las fiestas de las trompetas, y de ahí viene Sukkot. Estamos acá. Amén. Así que pues, a ver, déjenme ver acá en mis anotaciones. Es Primera de Juan, capítulo 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, titula acá, ¿ok? Si quieren ponerlo eso como título de prédica, no tengo problema, ¿ok? ¿Por qué hay que hablar del Espíritu de Dios y del Espíritu del Anticristo? Porque es lo que se está moviendo acá, ¿no? Vino Yeshua y se manifiesta lo que le da la contra a él, ¿ya? El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Estamos en vivo en TikTok, Marielita, ¿en serio? ¿O no? ¿O solo es grabación nomás? ¿Vivo de TikTok? Ya que suelten unos leoncitos. Nada, nada. Ok, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. ¿Estamos acá? Libro de Juan, Primera de Juan, casi al final de la escritura del Nuevo Pacto. Capítulo 4, traducción hebrea, y déjenme abrir acá en la versión Biblia al día. Primera de Juan, capítulo 4. Ok, Padre, leemos tu nombre en el nombre de Yeshua, leemos tu palabra en el nombre de Yeshua. Guiados por tu Espíritu Santo, yo leemos tu nombre. ¿Cómo estamos? Ya ando medio al revésado. Eterno Dios, que no sea yo así, hablando en mi sabiduría, sino tú, Padre de gloria, por favor. Eso sí te pido. Gracias, Eterno. Dice, versículo 1, queridos amigos, ¿ok? Queridos amigos, en la otra versión, o en la otra, sí, en la traducción, dice, amados míos, ¿ya? No confíen en todo ruaj o en todo espíritu. Por el contrario, prueben los ruajín o prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Ya? Quiere decir que esos falsos profetas estaban por ahí medios escondidos, pero han salido al mundo. O sea, al salir al mundo significa que se están empezando a manifestar. ¿Estamos acá? ¿Ok? Debemos aprender a discernir los espíritus. Dice, queridos amigos, no confíen en todo espíritu, por el contrario, prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Se acuerdan lo que les hablaba el día sábado? Que les decía que pues, sí, pues pon ahí un super chat, ni sé cuánto, y el que ponía ahí sus 20, 30, 40, $50, le soltaban palabra profética, y el que no sé si han visto esos profetas en YouTube, hay un montón, ¿no? Y tienen seguidores un montón. Y yo digo, ¿cómo es que la gente no se da cuenta que les están cobrando por soltarles una palabra profética ahí? No me atrevería a decir si son falsos o no. Pues ahí yo respeto mucho esos mantos, pero el asunto es que pues no funciona así. ¿Ya? Y eso al Padre no le agrada. ¿Ok? Así es como reconocen al Ruaj, con mayúsculas, de Yahweh o al Espíritu de Dios. Hay que saber reconocer al Espíritu de Dios en otras personas. Tú ya sabes cuando lo tienes adentro, pero tienes que saberlo reconocer en otras personas, ¿ok? Y me atrevería a decir en uno mismo, porque a veces puede que, dependiendo de tu estado emocional, haya una influencia que te quiera controlar. Porque una cosa es una influencia y otra cosa es una posesión. Posesión es que te controla, te posee, te toma el control de ti. Pero una influencia es que te vienen ideas de afuera para intentar influenciarte o empujarte a hacer algo. ¿Ok? Eva no se endemonió, ni Adán tampoco, pero fueron influenciados. En ninguna parte de la escritura dice que Satanás se le metió a Adán y a Eva dentro. ¿Ya? Porque una cosa es una posesión, una toma. ¿Ya? Posesión es tomar de algo, adueñarse de algo de alguien. Entonces, cuando un espíritu está posesionado de una persona, lo domina. Vimos muchas veces cuando Jesús hacía liberación, incluso a jóvenes o a niños, que decía que ese espíritu maligno lo tomaba y lo botaba al agua, al fuego y lo revolcaba. Entonces,
La persona pierde el control de su cuerpo, pierde el dominio, pierde la voluntad, ¿ya? Pero una influencia te está hablando constantemente hasta convencerte, ¿ya? Entonces, como somos hijos de Dios, el enemigo ya no está dentro de nosotros. Aunque el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, y entendemos que el Espíritu de Dios se posesionaba en él, o se posaba en él, para usar una palabra más adecuada, aún así el rey David dijo, si encuentras algo malo dentro de mí, pues libérame, sácamelo, límpiamelo, ¿no? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y capítulo 8 habla de dos fuerzas, ¿no? O dos leyes, la ley del espíritu y la ley de su carne, ¿ya? Y Pablo decía, lo que quiero hacer, no lo hago, porque él ya consciente de su salvación, pero él entendía que su carne estaba guiada por otra ley. A pesar de que él ya conocía del Eterno, había hecho muchas cosas a favor de Dios, su cuerpo le daba la contra en muchas cosas, ¿ok? Y me imagino que en emociones, deseos y pensamientos, ¿no? Que él luchaba, pero él decía que las garras del pecado todavía le tenían puestas sobre él, o asidas sobre él, o clavadas, ¿ya? Entonces, después en el capítulo 8, empieza a decir, pero gracias a Dios que Cristo me libertó. Entonces, ahí Pablo está hablando de un proceso de liberación. Muchas veces nosotros pensamos que hay liberaciones que son así, y no te digo que no, sí, pero Pablo, yo cuando leí eso entendí que pasó por un proceso, ¿no? Porque él entendía que decía, mi nuevo ser, mi nuevo hombre interior, le gustan las cosas de Dios, pero mi carne no. Entonces él estaba entendiendo que ya estaba en Cristo, que estaba haciendo las cosas de Cristo, pero su carne se oponía. Entonces supongamos que él quería ponerse a escribir las epístolas, pero su carne se oponía, ¿no? Queremos leer la Biblia, pero nos da sueño. Queremos orar, pero nos da sueño. Nos queremos levantar a orar, pero nos da sueño, ¿no? Entonces la carne está ahí fregándola, ¿ya? No significa que estés endemoniado, pero hay una ley que ejerce sobre tu carne. Pero no significa que esa ley pueda estar siempre contigo. Porque Pablo dice en el capítulo 8, gracias que Cristo me liberó de esa ley. Entonces quiere decir que ya la carne a Pablo ya no le influenciaba, ya no le bloqueaba, ya no le estorbaba. Entonces Pablo hizo algo, ¿ya? Para bloquear ese dominio en su carne, esas garras que todavía tenía en su carne, no a él. Porque él habla de su cuerpo y habla de él como hombre nuevo, hombre interior, mi nuevo hombre interior, dice Pablo. En la traducción Dios habla hoy. No sé cómo está en hebrea, pero en la Dios habla hoy dice mi nuevo hombre interior. Ama las cosas de Dios y busca las cosas de Dios. O sea, nosotros mismos amamos y buscamos las cosas de Dios. Pero hay pecados que están asidos en nuestra naturaleza, en nuestra carne, que nos estorban en hacer ciertas cosas para Dios. ¿Ok? Entonces, así reconocemos al Espíritu de Dios. Versículo 2 estoy leyendo. Todo espíritu, con minúsculas, que reconozca que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo el Mesías vino como un ser humano, es de Dios. Ni siquiera dice toda persona, por lo menos en esta traducción, no sé cómo está en la Biblia al día, déjenme ver acá. Dice, para saber si el mensaje que nos comunican procede del Espíritu Santo, debemos preguntar o reconocer el hecho de que Jesucristo es Hijo de Dios y se hizo hombre con un cuerpo humano. Eso dice en esta versión. Pero en la traducción directa dice, así es como reconocemos al Espíritu de Dios, todo espíritu minúsculo, entiendo que espíritu de hombre, que reconozca que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo el Mesías vino como un ser humano, es de Dios. O sea, si un ser humano reconoce que Jesucristo vino como humano, eso es de Dios. ¿Ok? Todo espíritu que no reconozca que Yeshua no es de Dios, de hecho, es espíritu de anticristo, de antimesías. Ustedes han oído que Él viene. Bueno, ya está aquí y ahora ya está en el mundo, sobre el anticristo. Pero está hablando no del anticristo que nos habla en Apocalipsis físicamente, que nos habla de ese anticristo, sino está hablando del espíritu del anticristo, que es todo lo que se opone a Cristo. ¿Ok? Porque hay un anticristo que te habla en Apocalipsis que tiene que ser de carne y hueso, que se tiene que manifestar. ¿Han leído? Sí. ¿Tú lo has leído? ¿No? Un anticristo. Ajá, en Apocalipsis. ¿Ya? Entonces en Apocalipsis te habla del anticristo y que va a traer un reinado y paz y todo eso. Pero te habla del anticristo ya de un hombre posesionado por ese espíritu de anticristo. Pero desde que Jesús vino a la tierra,
¿sí? Se mueve un espíritu de anticristo, que es todo lo que se opone a Cristo. Se opone a Cristo, se opone al Padre, se opone al Espíritu de Cristo, se opone a los hijos de Dios. Todo lo que te causa oposición a ti está inspirado por un espíritu de anticristo. Tú quieres hacer algo para Dios y hay gente que se opone. Hay oposición. Estamos acá. Amén. Quieres buscar de Dios y hay gente que te pone traba, que te pone contra, entonces hay un espíritu de anticristo que los influencia o que tal vez que los haya tomado. ¿Ok? Estamos acá. Por eso hay que discernir, ¿no? Puede que haya familiares, amigos, personas, lo que sea, ¿ya? Pero hay que discernir eso. Versículo 4. Ustedes, hijos, son de Dios y han vencido a los falsos profetas. O sea, los que somos de Dios tenemos el poder dado por Dios para vencer lo falso, porque nosotros somos genuinos. Porque un falso profeta es falso, ¿por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que da testimonio de Cristo, es el Espíritu de la profecía, quien da testimonio de Cristo. Entonces, si el Espíritu de Dios es el Espíritu de la profecía y hay un falso profeta que se manifiesta en el mundo, ellos no están inspirados por el Espíritu de Dios. Así acierten en la profecía. Tú tienes que aprender a discernir. No basarte, como les he dicho muchas veces, en un don, sino si hay presencia. ¿Ya? Porque hay gente que aunque sean profetas, han prostituido el don, como te dije el sábado, ¿ya? Si no, pues Balán, ¿no? Que se dejaba convencer por el enemigo para atacar al pueblo. Un verdadero profeta nunca va a dejarse influenciar por el enemigo para atacar a los del pueblo de Dios, porque se supone que ese profeta tiene el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios no se va a ir en contra de los que también portan su presencia. No tiene sentido. ¿Ya? Un hogar dividido contra sí no prospera. ¿Ok? Dios no se va a ir en contra de lo suyo. Dios no se va a ir en contra de lo suyo. ¿Estamos? Dios no va a atacar a los suyos. ¿Ya? Dios no se va a ir, el Padre no se va a ir en contra de su espíritu. No, porque es el Padre mismo quien envió a su espíritu para enseñarte, para consolarte, para guiarte y para hablarte de los acontecimientos futuros. ¿Sí? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo género, tendrán sueños, visiones. ¿Ya? Es una manifestación de, ¿estamos? Ok. Ustedes, hijitos, son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Los falsos profetas no tienen el Espíritu de Dios, tienen el espíritu de anticristo. ¿Ok? Porque aquí estamos hablando, primera de Juan, capítulo 4, te habla del Espíritu de Dios y el Espíritu de anticristo. Entonces los falsos profetas tienen al Espíritu de anticristo, no al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer algo y tal vez un profeta que no es profeta, te empieza a dar la contra, te empieza a querer bloquear, te empieza a querer apagar y te quiere decir que eso no, esto no, esto no, y te bloquea. Entonces, si tú dices, pero si yo quiero hacer las cosas de Dios, ¿por qué este hombre o esta mujer me bloquean? Es porque no están guiados por el Espíritu de Dios. Por eso, por más título de profeta que tengan, de profeta, apóstol, pastor, evangelista, porque va a haber falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, todo, ¿ya? Porque va a haber la contra, va a haber los que le dan la contra a Dios y los que están a favor de Dios, ¿ok? ¿Por qué te hablo de esta prédica? Porque estamos en los últimos tiempos, prácticamente, y debemos estar apercibidos, ¿ya? Yo sé que tal vez tú tienes planes, tú tienes cosas, pero acá la cuestión de la profecía no es profetizarte cosas de prosperidad y
Gracias.